En el invierno de 1945, el SS Obergruppenführer Felix Steiner reunió a los hombres de su división Nordland y les habló. Erik Wallin, un voluntario sueco que había luchado bajo el mando de Steiner desde el Báltico hasta Pomerania, registró lo que dijo. Steiner se paró frente a los soldados que lo habían seguido a lo largo de 4 años y en varios países. Hombres que habían defendido la línea de Tannenberg cuando llegó el Ejército Rojo. Hombres que habían sobrevivido a Narva cuando todo el cuerpo se redujo a 200 hombres efectivos de combate, quienes habían sido evacuados del bolsón de Curlandia por mar y transferidos sin descanso a un frente colapsado en Pomerania. Muchos de ellos habían estado combatiendo continuamente desde 1941. No eran muchachos, eran los hombres que habían sobrevivido a cada catástrofe que la guerra había producido y aún seguían en pie, y sabían exactamente lo que se avecinaba. Steiner les dijo esto, dijo, esta es la batalla de Occidente. El muro ha caído, esta es la última batalla. Debemos luchar hasta el final, sin promesas, sin armas milagrosas, sin dar a entender que vendría ayuda o de que el sacrificio que se les exigía sería recompensado con algo más que el conocimiento de que se había hecho. Steiner les había estado diciendo la verdad a sus hombres desde 1941, diciéndoles cómo era el terreno, qué tenía el enemigo, cuánto costaría cada acción, y ellos confiaban en él por eso. Para febrero de 1945, esa confianza era lo más valioso que poseía, porque era todo lo que le quedaba por ofrecer. Tenía 50,000 hombres, tenía 300 tanques, tenía combustible para 3 días de combate, y tenía a los hombres que lo habían escuchado decir que el muro había caído y que de todas formas iban a atacar al ejército más grande del mundo. Esta es la historia de lo que hicieron, no la historia que la mayoría de la gente conoce. La famosa escena de la película donde Hitler grita en el búnker porque Steiner no ha atacado. Esa escena es real y esa historia es real, pero eso viene después. Antes de eso, en febrero de 1945, en las tierras agrícolas congeladas de Pomerania, Steiner realmente atacó. Sus hombres realmente pelearon, y lo que ese ataque logró, no lo que se pretendía lograr, sino lo que accidentalmente consiguió mientras Motz cambiaba la línea de tiempo del capítulo final de la guerra de una manera que casi ningún relato del periodo describe correctamente. Para entender por qué los hombres de Nordland seguirían a Felix Steiner a una batalla que él mismo les había dicho que no se podía ganar, necesitas entender quién era él y qué había hecho para ganarse ese tipo específico de confianza. Felix Martin Julio Steiner nació el 23 de mayo de 1896 en Ebenrode, Prusia Oriental, hijo de un profesor de secundaria. Se ofreció como voluntario para el ejército prusiano a los 17 años, en marzo de 1914, uniéndose al 5º Regimiento de Infantería de Prusia Oriental antes de que la Primera Guerra Mundial hubiera cumplido un mes. Luchó durante toda la guerra, 4 años en los frentes oriental y occidental, ascendiendo a Oberleutnant, ganando la Cruz de Hierro de primera y segunda clase y sobreviviendo a la matanza industrial específica. Eso convirtió a los hombres que entraron como voluntarios en algo más duro y silencioso que los muchachos que se habían alistado. Dejó el ejército después de la guerra, se unió al Freikorps en el caos del periodo de posguerra y volvió a unirse al Reichswehr regular en 1921 y pasó los años de entreguerras como oficial de Estado Mayor e instructor, estudiando cómo se forman los ejércitos, cómo se entrena a los soldados, cuál es la diferencia entre los hombres que se quiebran bajo presión y los que no. A mediados de la década de 1930 se transfirió del ejército convencional a la SS Verführungstruppe, las formaciones armadas de las SS que se convertirían en la Waffen-SS. Las razones no están del todo claras según los registros. No era, según los relatos de quienes sirvieron con él, un hombre de convicciones ideológicas particulares. Fue la oportunidad de construir algo desde cero, de aplicar ideas sobre entrenamiento y liderazgo que la estructura rígida del ejército regular no permitiría. Tomó el regimiento SS Deutschland y lo moldeó según los principios que había desarrollado durante 2 décadas. Estándares físicos más altos que los que requería el ejército convencional, entrenamiento que desarrollaba la iniciativa individual en lugar de la obediencia mecánica, un enfoque de liderazgo que exigía que los oficiales fueran capaces de hacer todo lo que pedían a sus hombres y que demostraran visiblemente esa capacidad. Convirtió el regimiento Deutschland en una formación que otros soldados observaban con respeto profesional, mezclado con el desprecio específico que los soldados veteranos reservan para formaciones que no pueden descartar del todo. En Polonia, en septiembre de 1939, el regimiento de Steiner fue asignado a la división blindada Kempf y luchó en Moaba, en el cruce del río Orzechos y en el asedio de la fortaleza de Modlin, que se rindió el 28 de septiembre. Los combates en Modlin fueron asaltos directos contra fortificaciones preparadas.
Ese tipo de operación que cuesta hombres en cada muro y en cada puerta, donde el resultado depende de si los hombres que atraviesan las aberturas siguen avanzando o se quedan en el suelo. Los hombres de Steiner siguieron avanzando. Ganó las presillas de ambas cruces de hierro por Modlin. En Francia, en mayo y junio de 1940, el regimiento cruzó el canal de Wilhelmina, capturó la isla de Walcheren, rompió la línea Weygand en la segunda fase de la campaña y avanzó profundamente en Francia junto con las formaciones blindadas. La Cruz de Caballero llegó el 15 de agosto de 1940 por el desempeño del regimiento durante toda la campaña. Los oficiales que observaron al Deutschland luchar en Francia registraron algo específico sobre cómo tomaba los objetivos. Los tomaba con menos hombres y en menos tiempo de lo que las estimaciones sugerían que era posible. Esto no fue suerte. Fue el resultado de cómo Steiner había entrenado a los hombres que lo hacían. En 1941, Heinrich Himmler eligió a Steiner para comandar la recién formada Quinta División SS Viking, la formación internacional insignia de las Waffen-SS, compuesta principalmente por voluntarios de toda Europa occidental, ocupada y aliada. Daneses, noruegos, holandeses, flamencos, suecos, finlandeses, estonios. Hombres que se habían alistado por motivos que abarcaban todo el espectro de la motivación humana, desde una verdadera convicción ideológica hasta el simple afán de aventura, pasando por la inquietud particular de los jóvenes en países ocupados que querían hacer algo más que mirar desde detrás de las ventanas. Steiner entendía a estos hombres mejor que la mayoría de sus colegas de las SS podían hacerlo. No perdía el tiempo en jerarquías raciales cuando lo que la situación requería era eficacia militar. Él quería soldados y él formaba soldados. Y la división Viking que entró a la Unión Soviética en junio de 1941 era una formación cuyos hombres aún no se conocían lo suficiente como para confiar unos en otros como eventualmente lo harían, pero que estaban siendo moldeados por alguien que entendía exactamente cómo se construía esa confianza. La Viking avanzó por Ucrania como parte del grupo de Ejército Sur, luchando en Rostov, a lo largo del Don y en los combates de desgaste del cabeza de puente del Kubán. Steiner recibió las hojas de roble para su Cruz de Caballero el 23 de diciembre de 1942 por su liderazgo de la división durante la campaña del Don. La condecoración no fue por una acción dramática específica, sino por la cualidad menos visible y más importante de mantener una formación funcional durante meses de combates continuos, que estaban destruyendo la capacidad ofensiva de las divisiones alemanas a su alrededor. La Viking bajo el mando de Steiner salió de su primer año completo en el frente oriental, aún capaz de ejecutar operaciones complejas. En un ejército que empezaba a colapsar en la improvisación y la desesperación, esto valía más que cualquier cantidad de actos individuales de valentía destacada. En julio de 1943, Steiner fue ascendido al mando del tercer cuerpo Panzer de las SS, designado como el tercer cuerpo Panzer germánico de las SS, para reflejar su composición principalmente de formaciones voluntarias escandinavas y de Europa Occidental. Norrland era el núcleo formado por voluntarios noruegos y daneses, la formación SS holandesa, las brigadas flamencas y varias otras unidades de Europa Occidental. Para 1943, estos hombres ya llevaban combatiendo 2 o 3 años y constituían algo específico dentro del orden de batalla alemán. Soldados extranjeros cuyos países no estaban formalmente en guerra con la Unión Soviética, que habían tomado decisiones individuales para estar ahí y que habían sobrevivido lo suficiente como para entender exactamente cuánto les habían costado esas decisiones. En enero de 1944, el cuerpo de Steiner estaba en el frente de Leningrado, enfrentándose al segundo ejército de choque soviético. La ofensiva de invierno soviética de 1944 golpeó las posiciones alemanas alrededor de Leningrado con el propósito específico de romper finalmente el asedio que había estado en curso desde 1941. El peso del ataque recayó sobre el 18 ejército alemán y el 18 ejército cedió. Lo que siguió fue una de las batallas defensivas más prolongadas y costosas de todo el frente oriental. La retirada hacia Narva, la defensa de la cabeza de puente de Narva y luego la batalla de la línea Tannenberg en Estonia durante el verano de 1944. La cabeza de puente de Narva era una franja de terreno en la orilla occidental del río Narva, de quizá 3 kilómetros de profundidad, defendida contra fuerzas soviéticas que superaban en número a los defensores por proporciones que hacían irrelevantes los cálculos militares convencionales. La artillería soviética bombardeaba la posición de manera continua. Los ataques llegaban en oleadas sin un patrón particular, porque el patrón era simplemente seguir atacando hasta que algo se diera. El cuerpo de Steiner lo sostuvo. El costo fue de hombres a un ritmo que redujo la formación de ser un cuerpo a algo que solo conservaba el nombre de cuerpo.
En el peor momento de los combates, la fuerza efectiva del tercer cuerpo Panzer germánico de las SS era de aproximadamente 200 soldados, no 200 por batallón, 200 hombres en total, en un cuerpo que había comenzado con miles, defendiendo una franja de terreno contra un ejército. Walling describe los combates de Narva en sus memorias con la contención emocional específica de un hombre que informa lo que presenció en lugar de dramatizar. Los muertos estaban por todas partes. Las posiciones eran mantenidas por quien aún seguía vivo en ellas. Los hombres que se quedaban sin municiones tomaban municiones de los hombres a su lado que ya no las necesitaban. El suelo mismo se convirtió en un punto de referencia de los muertos, esta posición marcada por el cuerpo de un noruego, aquella por un danés, que habían estado ahí desde el principio. Steiner estaba presente. Esto es lo que Walling registra de manera más consistente sobre él a lo largo de la batalla de Narva. El general estaba en las posiciones, no detrás de ellas. Aparecía en los puntos de mayor presión, tomaba decisiones en tiempo real con la información específica que solo se obtiene estando físicamente presente en el lugar donde la decisión importa. Sus hombres no lo querían de la manera en que los hombres quieren a los comandantes que privilegian la comodidad que los mantienen alejados del peligro. Confiaban en él como los hombres confían en alguien que ha demostrado repetidamente que entiende el peligro y no lo sacrificaría innecesariamente. Steiner recibió las espadas de su cruz de caballero el 10 de agosto de 1944 específicamente por Narva. El cuerpo luego luchó en la línea Tannenberg durante el verano, una posición defensiva en Estonia que los soldados de Norrland mantuvieron durante meses contra ataques soviéticos que llegaban en oleadas desde un frente que tenía superioridad material total en todos los puntos. La línea Tannenberg resistió el tiempo suficiente para que se realizara una evacuación alemana significativa de Estonia antes de que las fuerzas soviéticas arrasaran en septiembre. Luego, el tercer cuerpo Panzer SS germánico fue quedando gradualmente confinado en el Bolsón de Curlandia, el enclave alemán en la costa báltica. Ese quedó aislado del resto del frente. En octubre de 1944, cuando las fuerzas soviéticas llegaron al mar al oeste de Riga, 100.000 soldados alemanes quedaron en un bolsón abastecido por mar, sin hacer nada estratégicamente útil, mientras el frente al oeste de ellos colapsaba. Guderian argumentó durante meses que las fuerzas en Curlandia debían ser evacuadas y utilizadas para defender la propia Alemania. Hitler se negó cada vez. En enero de 1945, la evacuación que Hitler se había negado a autorizar finalmente se llevó a cabo parcialmente bajo la presión de una emergencia total. Steiner y el grueso de su cuerpo fueron embarcados en barcos en Libau y transportados a Alemania. Llegaron a Pomerania a finales de enero, exhaustos por los combates en Curlandia, en un país que ya estaba perdiendo. El 28 de enero de 1945, Steiner fue puesto al mando del 11º Ejército Panzer de las SS. Este título requería una lectura cuidadosa. Un ejército en la organización militar alemana era una formación compuesta por varios cuerpos, decenas de miles de soldados, y un Estado Mayor considerable con la capacidad de planear y ejecutar operaciones complejas. El 11º Ejército Panzer de las SS no era ninguna de estas cosas. Era un conjunto de divisiones diezmadas reunidas en Pomerania, muchas de las cuales llegaban sin armamento completo, vehículos o municiones, comandadas por un hombre que acababa de pasar meses en un cerco y a quien se le pedía atacar al ejército más poderoso del mundo con lo que tenía disponible. El 11 Ejército Panzer de las SS fue asignado al grupo de ejércitos Vístula. El comandante del grupo de ejércitos Vístula era Heinrich Himmler, el arquitecto de la solución final, el administrador del imperio policial de las SS. Un hombre cuya única experiencia militar consistía en servir en un batallón de reserva en la Primera Guerra Mundial sin ver combate. Seguido por 2 décadas de construir una organización política y administrativa. Hitler lo había nombrado porque la única cualidad que Himmler poseía de manera confiable era la obediencia. Él cumpliría las órdenes sin los argumentos que los oficiales militares profesionales seguían planteando y aplicaría suficiente terror a sus propias tropas para que ningún soldado se retirara sin permiso. Que este comandante también fuera completamente incapaz de entender la situación militar que se le pedía manejar era una preocupación secundaria para Hitler en enero de 1945. Guderian, el jefe del Estado Mayor del Ejército, había estado librando una guerra aparte dentro de la estructura de mando alemana durante meses, discutiendo en contra de ofensivas inútiles, exigiendo evacuaciones y tratando de concentrar reservas para la defensa de la línea del Oder. Había perdido casi todas las discusiones. El 6º Ejército Panzer de las SS había ido a Hungría en lugar de al Oder. El bolsón de Curlandia no había sido evacuado. Prusia Oriental no había sido acortada. Ahora, con la crisis completamente desatada,
intentaba extraer algo coherente del caos del grupo de ejércitos Vístula. Su plan original tenía una lógica operativa genuina. Un gran contraataque desde Pomerania hacia el flanco norte expuesto de Chukov, coordinado con un avance desde el sur de Berlín para rodear las puntas de lanza soviéticas al este del Oder. El primer frente bielorruso de Chukov había avanzado 300 millas en 3 semanas y su flanco era débil. Las divisiones de fusileros soviéticas en la punta del avance tenían un promedio de alrededor de 4.000 hombres, menos de la mitad de su fuerza nominal. El primer frente bielorruso había sufrido 77.342 bajas solo entre el 12 de enero y el 3 de febrero. Era poderoso pero no invulnerable. Para que el plan funcionara, Guderian necesitaba las formaciones atrapadas en resistencias inútiles. El ejército de Curlandia, las divisiones de Prusia Oriental, el sexto ejército Panzer de las SS. Ninguna de estas estaba disponible. Hitler rechazó todo. Lo que le quedó a Guderian fueron las formaciones en Pomerania y lo que se pudiera reunir de las zonas traseras, unos 50.000 hombres, aproximadamente 300 tanques combustible y municiones para 3 días de combate. En los papeles se habían asignado más de 1.200 tanques a la operación. No había trenes disponibles para transportarlos. Steiner llamó directamente a Guderian, pasando por alto a Himmler, porque Himmler no servía para nada. Le dijo a Guderian que el ataque planeado, avanzar 70 kilómetros al sur, cortar las puntas de lanza de Chukov, liberar la ciudad de Kustrin, era una misión suicida con las fuerzas disponibles y no lograría nada excepto la destrucción de la última formación alemana coherente en Pomerania. Propuso una operación más limitada, un ataque de menor alcance que lograría un objetivo táctico específico y mantendría la capacidad del 11º Ejército Panzer SS para seguir defendiendo Pomerania. La llamada telefónica terminó con Steiner gritándole al jefe del Estado Mayor del Ejército: «Acepta mi plan o destitúyeme». La respuesta de Guderian fue: «Hazlo a tu manera». Guderian también libró la batalla, aparte de conseguir que un oficial competente estuviera al mando operativo real. Se enfrentó directamente a Hitler, exigiendo que el general Walter Benck, de 44 años, el general más joven del ejército alemán y un hombre de verdadera competencia profesional, recibiera la autoridad para dirigir el ataque en lugar de Himmler. Según las memorias de Guderian, Hitler casi gritó durante esta discusión. Insistió en que Himmler era capaz de llevar a cabo el ataque por sí mismo. Guderian mantuvo su posición. Finalmente Hitler cedió. Wenck fue enviado al cuartel general del grupo de ejércitos Vístula con un mandato especial. El mandato no especificaba cuál era su autoridad real, lo que en la práctica significaba que la estructura de mando era ambigua y Himmler aún podía interferir. Pero Wenck estaba ahí, lo cual era mejor que tener solo a Himmler. No todas las unidades habían llegado a sus posiciones iniciales cuando llegó la fecha prevista para el inicio. El 39º Cuerpo Panzer en el flanco derecho todavía se estaba moviendo a través de los limitados cruces de puentes en Stettin. El grupo de cuerpo improvisado Cuerpo Gruppe Munzell en el flanco izquierdo no estaba completamente reunido. Pero la 11ª División SS Panzergrenadier Norrland, los daneses, noruegos, flamencos y suecos, que habían estado con el cuerpo de Steiner desde las campañas del Báltico, estaba en posición y lista. Se tomó la decisión de no esperar. Si todo el ejército esperaban a estar completamente reunido, el reconocimiento soviético identificaría la concentración y se perdería el elemento sorpresa. Norrland atacaría el 15 de febrero. La división se movió hacia el sur antes del amanecer a través de las tierras agrícolas congeladas de Pomerania. El terreno era plano a ligeramente ondulado, salpicado de bosques y atravesado por arroyos y lagos, con ese tipo de terreno abierto que favorecía el movimiento blindado cuando el suelo estaba congelado, pero que se convertiría en un lodo traicionero una vez que llegara el deshielo de primavera. El deshielo ya estaba comenzando. Los caminos eran la única superficie confiable para los tanques pesados Tiger II del 53º Batallón Pesado de Tanques SS, asignado para apoyar el ataque. Esos tanques pesaban 68 toneladas. Fuera de los caminos, en los campos que se ablandaban, se iban frenando y finalmente se detenían. Los comandantes de los tanques sabían esto y se mantenían en los caminos, y los equipos antitanques soviéticos, que entendían la misma geografía, ya habían registrado los caminos como objetivo. El 53º Batallón Pesado de Tanques SS se había formado a partir de lo que originalmente había sido una compañía de infantería de la propia división Norrland, un detalle que le da a la colaboración entre los tanques y la infantería el 15 de febrero un carácter específico. Estos eran hombres que ya habían servido juntos antes de que el batallón fuera ampliado y reequipado. Las tripulaciones de los Tiger II y los Panzergrenadier de Norrland que avanzaban junto a ellos no eran extraños entre sí. Conocían los métodos de cada uno. Cuando un Tiger II se detenía en una intersección para atacar una posición antitanque soviética,
Los granaderos que barrían los flancos mientras el tanque disparaba entendían lo que el tanque estaba haciendo y lo que necesitaba de ellos. Este es el tipo de coordinación táctica que no se puede fabricar en un ejercicio de entrenamiento. Existe entre soldados que han pasado suficiente tiempo juntos en el campo como para haber desarrollado un lenguaje operativo compartido, por debajo del nivel de las órdenes formales. El 61º Ejército Soviético, bajo el mando del general Pavel Valov, estaba defendiendo el sector que atacó Norland. El 61º no esperaba un ataque en este punto, en este momento. Chukov había sido advertido por inteligencia de que se estaba produciendo una concentración de fuerzas en Pomerania, pero no conocía el momento exacto ni la ubicación precisa. Las posiciones avanzadas soviéticas en el camino del avance de Norland no estaban preparadas para el peso específico de lo que se avecinaba. Una división con apoyo de Tiger, 2 soldados experimentados que habían estado atacando y defendiendo desde 1941, avanzando en la oscuridad antes de que los defensores comprendieran completamente lo que estaba sucediendo. El relato de un oficial soviético sobre las primeras horas del 15 de febrero describe la confusión inicial en las posiciones avanzadas del 61º Ejército. Blindados alemanes habían aparecido en un camino que, según la evaluación soviética, era poco probable que fuera un eje para blindados debido al terreno. Los Tiger II estaban atacando desde distancias que los cañones antitanque en posición no podían cubrir. La infantería que se movió para atacar los flancos de la columna alemana se topó con los Panzergrenadier de Norland, que avanzaban en estrecha coordinación con los tanques. El informe señala que la situación se volvió confusa muy rápidamente. Las unidades perdieron contacto con sus vecinos, las comunicaciones por radio fueron interrumpidas por la velocidad del avance alemán y las órdenes que llegaban del cuartel general del ejército se basaban en información de inteligencia que ya tenía varias horas de retraso. Para cuando el 61 Ejército tuvo una idea clara de lo que realmente estaba sucediendo, la vanguardia de Norland ya había atravesado la línea defensiva avanzada y se dirigía hacia Answald. La vanguardia de Norland rompió las primeras posiciones soviéticas en la madrugada del 15 de febrero. Los Tiger II del 53 se enfrentaron a cañones antitanques soviéticos y vehículos blindados a distancias donde las armas soviéticas no podían responder de manera efectiva. Un Tiger II disparando a 1500 metros en terreno plano representaba un problema para las tripulaciones de tanques soviéticos, cuyos cañones estaban diseñados para combatir a distancias considerablemente más cortas que esa. Las tripulaciones alemanas eran hombres experimentados que entendían cómo aprovechar la ventaja cualitativa que les brindaban sus vehículos, manteniéndose a distancia, manteniendo el blindaje frontal hacia la amenaza y atacando de manera metódica antes de acercarse. Las posiciones soviéticas que habían sido construidas para detener un asalto de infantería convencional no estaban hechas para detener tanques de 68 toneladas disparando desde distancias que los defensores no podían igualar. La división avanzó 7 millas hacia el sur a través de las posiciones soviéticas y llegó a Answald en la tarde del 15 de febrero. Answald era una ciudad alemana que había sido rodeada durante el avance soviético en enero. Una guarnición de varios cientos de soldados y una población civil quedaron atrapados detrás de las líneas soviéticas. Cuando el frente los sobrepasó, la vanguardia de Norland llegó al perímetro. Se rompió el cerco. Se llegó a los civiles. El corredor hacia la ciudad estaba abierto. En el primer día de la operación, el ataque había logrado su objetivo inmediato. Este detalle se pasa por alto rápidamente en la mayoría de los relatos de la Operación Solsticio, porque la operación en general fracasó y la escritura histórica tiende a comprimir los fracasos en su resultado. Pero en las heladas y llanas tierras de cultivo de Pomerania, el 15 de febrero de 1945, los hombres a los que Steiner les había hablado sobre la última batalla de Occidente habían entrado en combate, y en el primer día habían ganado. Los daneses, noruegos y flamencos, que habían estado luchando bajo el mando de Steiner desde las campañas del Báltico, avanzaron 11 kilómetros a través del flanco de Zhukov y rompieron un asedio. Habían hecho exactamente lo que Steiner había planeado que hiciera la operación limitada. El 16 de febrero comenzó con la ofensiva total en marcha. El 39 Cuerpo Panzer había cruzado los puentes de Stettin y tomó posición a la derecha, con la división Panzer-Holstein formada por unidades de entrenamiento, apenas una semana antes de que comenzara el ataque. Hombres que se habían convertido en una división simplemente al agregarles un título a un grupo de personal de retaguardia. Luchando junto a la veterana 10ª División Panzer SS Frundsberg, la división Holstein derrotó a 2 brigadas soviéticas y las obligó a retirarse hacia el sur. El corredor central hacia Answalder fue ampliado por Norland y la Frundsberg, empujando el frente soviético de 8 a 12 kilómetros atrás desde las posiciones que había ocupado el día anterior.
Los Tiger II estaban avanzando metódicamente a través de las posiciones defensivas soviéticas y los relatos soviéticos de este periodo describen el impacto específico de encontrarse con los tanques pesados alemanes en este sector en ese momento. Un informe soviético posterior a la acción señaló que el Tiger II estaba atacando a distancias que las armas antitanque disponibles no podían cubrir, lo que obligaba a la infantería a intentar ataques a corta distancia con granadas antitanque contra vehículos cuya visibilidad de la tripulación hacía que tales acercamientos fueran extremadamente peligrosos. El 53º estaba perdiendo tanques por minas y por algún que otro IS-2, cuyo cañón de 122 milímetros podía penetrar el blindaje del Tiger II a las distancias que imponía el terreno. Pero los tanques pesados alemanes también estaban destruyendo blindados soviéticos más rápido de lo que las formaciones soviéticas podían reemplazar las pérdidas en el sector inmediato. Los flancos eran el problema que la operación no podía resolver. El 39 Cuerpo Panzer en la derecha fue detenido por el segundo ejército de tanques de la Guardia de Bogdanov, que había sido colocado precisamente para cubrir este flanco. Zhukov tenía más de 270 tanques en el segundo ejército de tanques de la Guardia, y Bogdanov los comprometió para enfrentar de frente al flanco derecho alemán. El 39 Cuerpo expulsó a los soviéticos de varias aldeas, recuperó terreno a lo largo de la orilla oriental de un lago local y avanzó en algunos lugares. No logró abrirse paso, se detuvo a 70 kilómetros de Kustrin. El grupo de cuerpos Munzel, en la izquierda, fue el que peor la pasó. Se topó con sólidas posiciones defensivas soviéticas ya preparadas y quedó prácticamente paralizado, dejando el flanco izquierdo del tercer cuerpo Panzer SS germánico expuesto a la presión que las reservas de Bogdanov podían ejercer desde esa dirección. Para la noche del 16 de febrero, la estructura de mando alemana intentaba decidir dónde concentrar su esfuerzo, qué unidades reforzar y qué ejes abandonar. Wenck estaba haciendo esta evaluación mientras, al mismo tiempo, se dirigía al cuartel general de Hitler en Berlín para la reunión informativa diaria que Hitler había exigido. Un viaje de ida y vuelta de 320 kilómetros que Wenck hacía todos los días, porque Hitler exigía la asistencia diaria a sus conferencias de situación, sin importar si el comandante, responsable de una operación ofensiva en curso, podía permitirse estar 8 horas lejos de su cuartel general. La noche del 17 de febrero, después de su informe en Berlín, Wenck condujo de regreso hacia Pomerania. Su chofer había estado de servicio durante 2 días seguidos y apenas podía funcionar por el agotamiento. Wenck tomó el volante. En el camino de regreso al cuartel general del ejército, se quedó dormido y el auto se salió de la carretera y chocó contra el estribo de un puente. Su chofer lo sacó de los escombros. Wenck tenía una fractura de cráneo y 5 costillas rotas. Fue hospitalizado y no regresó al mando operativo durante semanas. El único oficial profesional competente con autoridad sobre la operación ya no estaba. Himmler permaneció. Y Himmler, quien había estado llamando a su médico personal con creciente frecuencia a medida que la ofensiva se estancaba y su incapacidad para influir en la situación se volvía innegable. Se declaró enfermo el 18 de febrero y fue llevado al sanatorio Hohenlicken, al norte de Berlín. Ingresó al sanatorio y quedó bajo atención médica. No dejó a ningún suplente efectivo a cargo, simplemente se fue. El hombre más poderoso de las SS, el comandante nominal de un grupo de ejércitos, abandonó su cuartel general en medio de una operación activa porque la operación estaba fracasando y no quería estar ahí cuando el fracaso fuera total. No regresó al mando activo. Hitler lo reemplazó por el general Gotthard Heinrich el 20 de marzo, momento en el cual el grupo de ejércitos del Vístula había estado efectivamente sin un oficial al mando por más de un mes. El grupo de ejércitos del Vístula detuvo la operación Solsticio el 18 de febrero. El avance máximo alemán había sido de 30 kilómetros. Ansold había sido socorrido. Nada más en la lista de objetivos establecidos se había logrado. Kustrin seguía en manos soviéticas. El flanco de Zhukov seguía intacto. El 11º ejército Panzer de las SS había perdido hombres y tanques, así como los 3 días de combustible y municiones con los que había comenzado, y ahora mantenía posiciones en un paisaje de Pomerania que la presión soviética haría insostenible en cuestión de días. El 19 de febrero Zhukov lanzó un contraataque. El 61 ejército y el segundo ejército de tanques de la Guardia avanzaron sobre las posiciones alemanas que habían estado estancadas desde el 17 de febrero. El saliente alemán colapsó y las posiciones avanzadas fueron abandonadas. El contraste entre la capacidad soviética y alemana para sostener operaciones en esta etapa era visible en los hechos logísticos más simples. Mientras que el ataque alemán tenía combustible para 3 días, el contraataque soviético contaba con líneas de suministro que habían sido construidas, reparadas y ampliadas durante 6 semanas de planificación. Mientras que el ataque alemán había comprometido sus reservas antes de comenzar,
La respuesta soviética recurrió a formaciones que se habían mantenido en reserva precisamente para este momento. Un diario de regimiento soviético del Segundo Ejército de Tanques de la Guardia registra el contraataque del 19 de febrero como profesionalmente satisfactorio. Las posiciones alemanas fueron identificadas, las rutas de avance eran conocidas, la artillería de apoyo ya había registrado previamente sus objetivos, y las formaciones alemanas que habían estado avanzando durante 3 días ya estaban exhaustas. El diario señala que la resistencia alemana fue decidida, pero que las formaciones alemanas se movían a un ritmo que indicaba agotamiento más que la confianza de hombres que creían que podían resistir. Estaban luchando porque tenían que luchar, no porque pensaran que podían ganar. Los vehículos que no podían moverse lo suficientemente rápido se dejaban donde estaban. El 21 de febrero, el mando alemán retiró el cuartel general del 39 Cuerpo Panzer y 4 divisiones hacia el oeste. Holstein-Frundsberg, la división Führergrenadier, la escolta del Führer, cediendo efectivamente Pomerania Oriental. El 24 de febrero, el segundo frente bielorruso de Rokossovski abrió la ofensiva de Pomerania Oriental en el flanco norte de Chukov, avanzando 60 kilómetros hacia adelante. En la primera fase, aislando a las fuerzas alemanas a lo largo de la costa báltica, de las que se retiraban hacia el oeste. Pomerania Oriental se perdió. Steiner mantuvo el mando del 11º Ejército Panzer SS hasta principios de marzo, cuando lo entregó al general Walter Lust y volvió a comandar el tercer Cuerpo Panzer SS germánico. El 11º Ejército Panzer SS estaba acabado como instrumento ofensivo. Lo que quedaba de sus formaciones fue incorporado a la línea defensiva a lo largo del Oder, que los alemanes intentaban desesperadamente construir contra el próximo ataque soviético, el ataque que cuando llegara terminaría en Berlín. Aquí está el detalle que la mayoría de los relatos sobre la Operación Solsticio omiten porque terminan con el fracaso. En Moscú, en las semanas posteriores al 15 de febrero, se estaba tomando una decisión específica sobre Berlín. Zhukov esperaba continuar su avance hacia la capital alemana después de la ofensiva del Vístula-Oder. La planificación soviética para el asalto final a Berlín contemplaba un ataque a mediados de febrero de 1945. El impulso de la ofensiva de enero estaba presente. Las defensas alemanas en el Oder estaban incompletas. Berlín estaba a 70 kilómetros de las posiciones avanzadas soviéticas. Stalin y la Stavka habían estado preparándose para esto. Las formaciones estaban posicionadas. Las líneas de suministro, aunque tensas, seguían funcionando y podían apoyar un avance continuo. Entonces, 300 tanques alemanes aparecieron desde Pomerania y atacaron el flanco norte de Zhukov. El 61º Ejército había sido sorprendido. Una fuerza alemana de tamaño incierto estaba operando en el ala derecha. Los tanques Tiger II estaban destruyendo blindados soviéticos en un sector que se había considerado seguro. La situación había sido contenida, el segundo ejército de tanques de la Guardia había sido desplegado y el ataque alemán había sido detenido. Pero el hecho de que se hubiera producido el ataque le dijo algo importante a Zhukov. La capacidad alemana para la acción ofensiva no había sido completamente eliminada. Había más formaciones alemanas en Pomerania de las que sus servicios de inteligencia habían mostrado. Se avanzaba hacia Berlín, mientras esas formaciones seguían operativas en su flanco norte, exponía sus líneas de suministro y su ala derecha a nuevas acciones desde esa dirección. El frente de Rokossovski, que debería haberlo estado cubriendo, todavía estaba combatiendo en Prusia Oriental. Zhukov recomendó a Stalin que el avance hacia Berlín se pospusiera hasta que Pomerania fuera despejada. Stalin estuvo de acuerdo. El asalto planeado a Berlín en febrero fue cancelado. La ofensiva de Pomerania Oriental consumió el periodo del 24 de febrero al 4 de abril, 6 semanas completas de combates para despejar las formaciones alemanas de una provincia que las fuerzas soviéticas habrían atravesado incidentalmente si ya hubieran tomado Berlín. La batalla de Berlín comenzó el 16 de abril de 1945, no en febrero, no en marzo. El 16 de abril. Esos 2 meses entre el asalto planeado para febrero y el que sí tuvo lugar en abril fueron la consecuencia directa de que 300 tanques alemanes atacaran con 3 días de combustible desde Pomerania. Si esos 2 meses cambiaron el resultado final es una pregunta abierta. Berlín cayó cuando cayó, y ningún retraso de 2 meses en el asalto soviético habría cambiado el resultado final. Lo que esos 2 meses permitieron fue que la línea defensiva Oder se fortaleciera, que se reunieran formaciones alemanas adicionales en el camino del avance soviético y que se produjeran combates que mataron a decenas de miles de soldados adicionales de ambos bandos durante el propio asedio de Berlín. El ataque de Steiner fracasó en todos los objetivos declarados y le dio a la ciudad 2 meses que solo sirvieron para desangrarse. Noland se retiró hacia el oeste junto con el resto de las fuerzas alemanas en Pomerania durante marzo de 1945. La división luchó a la defensiva.
acciones defensivas a lo largo del Oder, retirándose a medida que la presión soviética hacía insostenible cada posición. En abril fue transferida a la zona de Berlín. El 16 de abril recibió órdenes de reforzar las defensas al este de la ciudad, cuando comenzó la ofensiva final de Zhukov. Los hombres que fueron llevados a Answald en febrero estaban en los suburbios orientales de Berlín. En abril, luchando contra el mismo ejército que había frustrado la Operación Solsticio en Pomerania, con menos hombres y menos municiones de las que tenían al comenzar el año, y sin ningún lugar a donde retirarse, que no estuviera también bajo fuego soviético. La historia de la división en Berlín ya se ha contado en otro lugar de este canal. Lo que significa en el contexto de la Operación Solsticio es esto. Los hombres con los que Steiner habló sobre la última batalla de Occidente lucharon esa batalla 2 veces. Una vez en febrero en Pomerania y otra vez en abril en las ruinas de la capital alemana. La mayoría de ellos no salió de la segunda. El pequeño grupo que sí lo hizo, como Wallin, quien escapó disfrazado de refugiado italiano, llevaba consigo el conocimiento específico de lo que era escuchar a un general que decía la verdad sobre lo que estaba ocurriendo y luego encabezaba el ataque él mismo. El 21 de abril de 1945, Hitler estaba sentado en el Führerbunker y escuchó el nombre de Steiner en el informe de situación. El cuerpo que Steiner comandaba estaba posicionado al norte de Berlín. Hitler se aferró a eso. Designó a las fuerzas en esa área como el destacamento del ejército Steiner y emitió una orden directa: atacar hacia el sureste, cortar el avance soviético, rodear a los elementos de vanguardia de Zhukov y liberar Berlín. Steiner miró lo que tenía. La 5ª División Jäger y la 25ª División Panzergrenadier, ambas desplegadas de manera defensiva, ambas incapaces de ser redesplegadas hasta que llegaran las unidades de reemplazo desde la costa. 2 batallones de la 4ª División de Policía SS sin armas pesadas. Su fuerza de ataque efectiva para una ofensiva diseñada para aislar al primer frente bielorruso era aproximadamente de 2 batallones de infantería sin blindados. Le dijo a su comandante de grupo de ejército, Heinrich, que el ataque no podía ejecutarse. Heinrich intentó llamar a Hitler y le dijeron que Hitler estaba demasiado ocupado para atender la llamada. 22 de abril, la conferencia de la tarde. Hitler se enteró de que Steiner no estaba atacando. La escena que la película La Caída reconstruyó a partir de los relatos de los oficiales presentes es esta. Un hombre que había estado fingiendo certeza durante años interpretó su última versión de ella y luego se detuvo. Dijo que la guerra estaba perdida. Dijo que se quedaría en Berlín y moriría ahí. Despidió a los generales que discutieron con él. Era la segunda vez que Steiner se negaba a sacrificar a sus hombres por un objetivo militar que no existía. La primera vez, en febrero, atacó de todos modos con lo que tenía y ganó 2 meses. Esta vez no había con qué atacar ni nada que ganar. La operación que exigía Hitler habría consumido la última fuerza alemana coherente al norte de Berlín en 2 días, y no habría cambiado nada, excepto la lista de bajas. Keitel fue enviado al norte de Berlín con órdenes para que Steiner atacara de inmediato. Steiner se negó. Heinrich fue enviado. Steiner se negó. El 27 de abril fue relevado de su mando. Le preguntó al hombre que vino a relevarlo si podía seguir sirviendo de alguna manera. La respuesta fue sí. Continuó liderando elementos de su formación hacia el oeste, alejándose del avance soviético y acercándose a los estadounidenses. El 3 de mayo de 1945, Felix Steiner se rindió ante las fuerzas estadounidenses. Había estado luchando desde septiembre de 1939. Fue arrestado, investigado y compareció como testigo en Nuremberg. Los cargos en su contra fueron retirados y fue liberado el 27 de abril de 1948. Escribió 2 libros sobre las Waffen-SS y sus operaciones en el Frente Oriental. En 1953, 5 años después de su liberación, fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia para ayudar a establecer la Gesellschaft für Wehrkunde, una organización de estudios de defensa que funcionaba como un organismo de información y análisis durante la Guerra Fría. Nos decíamos Piquet. El general sobre el que Hitler gritaba en el búnker terminó trabajando para la inteligencia estadounidense. Murió en Múnich el 12 de mayo de 1966. Está enterrado en el cementerio Perlacher Forst. Veteranos de las Waffen-SS asistieron a su funeral. Erich Wallin, cuyas memorias conservaron el discurso de Steiner a los soldados de Nordland en el invierno de Pomerania, sobrevivió a la guerra. Escapó de Berlín en mayo de 1945, disfrazado de refugiado italiano, junto a su compatriota sueco, Hans Gustav Persson, cruzó 2 puestos de control soviéticos sin ser identificado, llegó al río Elba y cruzó a territorio controlado por los británicos. Escribió su relato en sueco y lo publicó en Buenos Aires, donde la distancia de Europa hizo posible su publicación. El libro se llama Crepúsculo de los Dioses.
Su título describe exactamente lo que narra. El final de algo que había estado ardiendo tanto tiempo que la mayoría de los hombres que lo iniciaron ya se habían ido. Hay una cosa más que pertenece al final de esta historia. Los hombres que siguieron a Steiner en febrero de 1945 no eran alemanes. Los soldados que fueron a Answald, que mantuvieron el corredor abierto para que los civiles pudieran salir, que se enfrentaron al segundo ejército de tanques de la Guardia de Bogdanov en los campos llanos de Pomerania, eran daneses, noruegos, flamencos y suecos. Ellos venían de países que no estaban en guerra con la Unión Soviética, sus gobiernos no los habían enviado. Habían tomado decisiones individuales que los habían llevado hasta aquí, al final del mundo que conocían, luchando en el lodo helado por una causa que ya estaba perdida cuando Steiner les dijo que estaba perdida. Para ese entonces, por lo que luchaban ya no era una idea. Las ideologías no sostienen a los hombres durante 4 años en el frente oriental. Lo que los sostiene es el hombre a su lado y el oficial frente a ellos. La red específica de obligaciones y experiencias compartidas que se forma entre soldados que han estado en las mismas posiciones el tiempo suficiente para dejar de ser extraños. Para febrero de 1945, los hombres de Norland llevaban años manteniéndose con vida unos a otros. Se habían ganado el derecho de luchar unos por otros en lugar de por cualquier causa que pudiera expresarse en un discurso, y ejercieron ese derecho en la última acción ofensiva que la formación haría jamás. Steiner les había dicho la verdad sobre el muro. Les había estado diciendo la verdad desde 1941. Por eso atacaban cuando él decía atacar, y por eso lo seguían cuando la retirada era la opción racional, y por eso confiaban en él cuando decía que esta era la última batalla. Fue la última batalla. Lucharon hasta el final. La mayoría de ellos murió en ella de una forma u otra, en Pomerania o en Berlín, o en cautiverio soviético en los años que siguieron. Los que lograron regresar a casa volvieron a países que no tenían palabras para lo que habían sido o lo que habían hecho. Esta es la batalla de Occidente. El muro ha caído. Esta es la última batalla. Debemos luchar hasta el final. Steiner dijo esas palabras y los hombres que lo escucharon salieron, atacaron y cambiaron la línea de tiempo del capítulo final de la guerra sin proponérselo. Luego se retiraron. Después pelearon en Berlín. Luego la mayoría de ellos ya no estaban. El muro había caído mucho antes de que él dijera que había caído. Él fue la última persona en la cadena de mando en decirlo en voz alta, y se lo dijo a los soldados que iban a pagar por ello, en vez de al hombre en el búnker que no podía escuchar.